Hola, bueno, en este video vamos a repasar algunos conceptos ligados a los estados financieros. Entonces este video pertenece a una sesión Flipped. Entonces, los estados financieros, como nosotros podemos recordar del curso previo de instrumentos para la gestión, digamos, hay 4 estados financieros, ¿no? El primero se llama estado de situación financiera, coloquialmente se le conoce como balance general. El número 2 es el estado de resultados, coloquialmente se lo conoce como estado de ganancias y pérdidas. El tercero es el estado de flujo efectivo, en algunas ocasiones se llama flujo de caja. Y finalmente está el estado de cambios en el patrimonio. ¿Ok? Ustedes dirán acá, ahí ven ustedes una cámara de fotos, una cámara de vídeo, etcétera. ¿Por qué? Porque el balance general es una foto. Nos da la situación de una empresa en un instante, en el tiempo. Por ejemplo, el 31 de diciembre de un año a las 12 de la noche, en punto. Mientras que el estado de resultados es como un video. ¿Por qué? Porque nos cuenta lo que ha sucedido en una empresa durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, durante un mes, un año, un trimestre, un semestre, etc. ¿De acuerdo? El estado de flujo efectivo es una combinación de una cámara con video, porque además que nos da la información de una foto, también nos da la información de algo que ha sucedido en un periodo de tiempo. Igual manera como el estado de cambios en el patrimonio. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos primero el estado de resultados. El estado de resultados, digamos, es un reporte donde se registran los ingresos y los gastos que han ocurrido durante un periodo de tiempo. ¿Ok? Este periodo de tiempo se le conoce como ejercicio contable y normalmente es un año. Un año calendario que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hemos hablado de ingresos. Hay varios tipos de ingresos. Hay ingresos por la venta de bienes o servicios, ¿de acuerdo? Para los que fue creada la empresa. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una agencia de publicidad vende servicios, vende varios tipos de servicios. Una empresa de audiovisual también vende servicios, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa más? Una agencia de marketing también vende servicios, vende investigaciones, estudio de mercados, etcétera, etcétera. Preferencia del consumidor, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un ingreso. Hay varios tipos de ingresos. El principal es ese, ¿de acuerdo? Por la venta de servicios o bienes por los que fue creada la empresa. Después también existen otros ingresos por ingresos financieros, producto de las inversiones financieras que las empresas hacen, ¿de acuerdo? También existen ingresos por la venta de activos fijos, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, esto es importantísimo que entendamos. Un ingreso por ventas es el valor monetario de los bienes o servicios que se entregan al cliente. ¿Producto de qué? De una transacción comercial que normalmente es una venta. ¿Ok? Entonces, un ingreso por ventas es el valor monetario de los bienes o servicios que se han entregado al cliente producto de una transacción comercial, normalmente una venta. ¿Ok? Muy bien. Un ingreso se registra solo cuando se entrega al cliente el bien o el servicio. ¿Ok? Este momento puede coincidir o no cuando el cliente paga. ¿Ok? Muy bien. Si la venta es al contado, entonces el ingreso genera una cobranza en efectivo. Entonces ahí además del ingreso, hay una entrada de dinero por ese valor. Si la venta es al crédito, entonces el ingreso genera una cuenta por cobrar por ese mismo valor. ¿De acuerdo? La venta también puede ser con canje. ¿De acuerdo? En cuyo caso el ingreso genera una cuenta por cobrar y esta se cancela cuando consumimos y pagamos el servicio o producto con canje. ¿De acuerdo? Entonces, acá el primer concepto
el primer concepto que nos tiene que quedar claro es que un ingreso es el valor monetario de lo que vale los bienes o servicios que se entregan al cliente. ¿De acuerdo? Un ingreso no es una entrada de dinero. Ojo, no es una entrada de efectivo, no es. Un ingreso es el valor monetario de los bienes o servicios que se traen al cliente. Por ejemplo, si una agencia de publicidad, digamos, eh, eh, entrega un servicio que puede ofrecer la agencia de publicidad es, por ejemplo, la realización de una campaña, o el briefing de una campaña, o el diseño de una campaña publicitaria. Muy bien, en el momento que la empresa, la agencia de publicidad entrega ese servicio, ¿y cómo lo entrega? Bueno, en una reunión, sentados con su cliente, ¿cómo se llama? Se le presenta el brief, se le presenta las características de la campaña. Y si el cliente lo acepta, en ese momento la empresa ha entregado ese servicio al cliente. Una empresa audiovisual, por ejemplo, imagínate que hay un cliente que nos encarga de hacer un video publicitario. Bueno, en el momento que nosotros le entregamos el video, le mandamos por WeTransfer el archivo con el MP4 o lo que sea, en ese momento, y el cliente acepta el video, ya no nos pide modificaciones, en ese momento nosotros hemos entregado un producto o hemos brindado un servicio. Ese producto o servicio tiene un valor monetario. ¿Ok? Entonces, en el momento que nosotros entregamos y el cliente lo recibe bajo conformidad, en ese momento el contador de la empresa tiene que registrar un ingreso. Y yo no he hablado para nada de dinero, ¿de acuerdo? Ahora, imaginemos que ese servicio por diseñar esa campaña publicitaria o ese servicio por producir ese video cuesta 10.000 soles. Muy bien, el cliente nos puede haber pagado esos 10.000 soles con una cuota inicial de 2.000 soles y finalmente cuando le entregamos el servicio nos paga 8.000 soles o no nos puede haber dado ningún adelanto y después de 30 días de haberle entregado el producto recién nos paga los 10.000 soles, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, un ingreso no es una entrada de dinero. La entrada de dinero se puede producir antes, simultáneamente o después. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si simultáneamente al ingreso el cliente nos paga, entonces es una venta, es un ingreso que se ha hecho al contado. Si el cliente nos paga en forma posterior a que nosotros le hemos entregado el producto o servicio, entonces este ingreso es un ingreso al crédito. Y si nosotros lo que hemos hecho es le estamos dando un video publicitario a un cliente porque a cambio de eso, por ejemplo, vamos a recibir vales de comida o cualquier otro servicio, entonces ese servicio es un servicio que se está realizando con canje. ¿Ok? Muy bien, perfecto. De igual manera los gastos. De igual manera los gastos. Los gastos no es una salida de dinero. Los gastos es el valor monetario de los recursos que la empresa usa o consume. Por ejemplo, si nosotros hemos utilizado los servicios de un freelance durante un mes, terminado el mes, entonces nosotros tenemos que reconocer el valor de ese servicio. En ese momento se ha producido un gasto. Yo no estoy hablando ahí para nada de la plata. Yo le puedo pagar al freelance por adelantado, en forma simultánea, cuando termina su servicio o después de que me haga su servicio. Entonces, un gasto no es una salida de dinero. Un gasto es el valor monetario de los recursos que la empresa usa o consume. ¿Ok? Hay varios tipos de gasto. Primero está el gasto que se llama costo de ventas. ¿De acuerdo? Eso que se llama costo de ventas en el fondo es un gasto. ¿Y qué cosa es el costo de ventas? Es el valor de todos los recursos que se usan para producir los bienes que se venden. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para hacer una campaña publicitaria yo necesito usar recursos humanos. ¿De acuerdo? Necesito usar horas de máquina, etcétera. Muy bien. El valor de todo eso, ese es el costo de ventas. O para hacer un video igual, yo necesito usar recursos humanos, usar equipos. Entonces el valor de todo eso es el costo de ventas. ¿Ok? Un momentito, por favor.
Muy bien, entonces, después hay otro tipo de gasto que es el gasto de venta. El gasto de venta es el valor de recursos usados para vender los bienes o servicios. O sea, el típico recurso usado son los medios de publicidad y de promoción, ¿de acuerdo? Entonces, una empresa para poder vender, conseguir clientes y venderles a esos clientes, necesita hacer publicidad y hacer promoción. Ese es un típico gasto de venta. Otro típico gasto de venta es el salario de los vendedores que usa. Otro típico gasto de venta es el gasto de los canales de distribución. Por ejemplo, cuando una empresa vende sus productos a través de Plaza Vea, de WOM, pues tiene que pagarle a WOM una determinada cantidad de dinero por eso, adicionalmente al margen que WOM se lleva. Eso es un gasto de venta. ¿Ok? Cuando la empresa desea hacer un estudio de marketing para saber qué cosas piensan sus clientes, cuál es la percepción de sus clientes o de la marca, eso es un gasto de marketing. ¿Ok? Después están los gastos administrativos. Los gastos administrativos es el valor de recursos para administrar la empresa. Administrar la empresa son más o menos como las labores domésticas. Administrar la empresa son todas las cosas que no tienen que ver ni con producir el servicio ni con conseguir clientes. ¿De acuerdo? O sea, ¿y qué cosas? Pues las típicas tareas de la contabilidad, las típicas tareas de finanzas, la típica tarea de la administración del recurso humano, las típicas tareas de la tecnología, ¿no? Las típicas tareas de la asesoría legal. Esas son las típicas tareas de la limpieza, esas son de la vigilancia, esas son tareas que implican gastos administrativos. Es decir, acuérdense, si ustedes dicen, a ver, este es un gasto, ¿ha servido para producir el servicio o el producto? No. ¿Ha servido para conseguir clientes? No. Entonces es un gasto administrativo. ¿Ok? Muy bien. Y después también están los gastos financieros. Los gastos financieros son exclusivamente el valor de los recursos provistos por los bancos. Los bancos que nos proveen fundamentalmente dinero cuando nos prestan. Bueno, cuando nos proveen dinero, los bancos nos dan un recurso y nosotros eso tiene un valor, que son los intereses. Eso es un gasto financiero. También también nos cobran comisiones y nos cobran gastos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los gastos financieros. Eh, un gasto se registra, o sea, el contador lo registra en su libro contable solamente cuando se usa, se consume el servicio. ¿De acuerdo? Okay, yo no puedo decir que he consumido los recursos de un freelance si ese freelance no ha trabajado 30 días. ¿De acuerdo? No puedo decir que he consumido el servicio de limpieza si no ha habido una limpieza. No puedo decir que he consumido, digamos, una asesoría si no ha habido la asesoría. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces, de igual manera que un ingreso, un gasto puede ser pagado al contado o al crédito. ¿De acuerdo? Entonces, si el gasto es pagado al contado, entonces hay una salida de dinero. Si el gasto es pagado al crédito, entonces cuando se produce el gasto, hay una cuenta por pagar. Por ejemplo, yo recibo la asesoría de un freelance. En el momento que termina la asesoría de ese freelance, genero una cuenta por pagar. Y yo le puedo pagar en forma inmediata, o le puedo pagar dentro de 30 días, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ese es un gasto con pago al crédito. Muy bien. Esta es la típica estructura de un estado de resultados. El estado de resultados es como un rompecabezas. Los estados financieros son como rompecabezas y a partir de ahora tenemos que memorizarlos, ¿ok? De memoria. Entonces, esta es la típica estructura de un estado de resultados. Estos son como cajitas, ¿no? Estos son como cajitas. Tiene una cajita que tiene la utilidad bruta, acá hay otra cajita que tiene utilidad operativa, aquí hay otra cajita que tiene utilidad de impuestos, aquí hay otra cajita que tiene los resultados de ejercicio. Y en estas cajitas van cuentas contables, ¿ok? Van cuentas contables que yo me las tengo que saber de memoria, ¿ok? Entonces, una cosa es la estructura, otra cosa son las cuentas contables. ¿Cuáles son esas cuentas contables? Bueno, en el caso de los resultados, las cuentas contables principales son los ingresos por ventas, el costo de venta, los gastos de venta, los gastos de administración, los ingresos financieros, los gastos financieros, impuestos de venta. Entonces, tengo que memorizar la estructura y las cuentas contables y el orden en que van las cuentas contables. Esto, desafortunadamente, es así. Tengo que memorizarlo. Tengo que memorizar.
¿Ok? Muy bien. ¿Qué más acá? Ahora, yo he hablado acá de los ingresos. Es muy común referirse a los ingresos por ventas solamente por la palabra ventas. Entonces, cuando hablemos de ventas, estamos hablando de un ingreso, en realidad, por ventas. Y acuérdense que un ingreso es el valor monetario de los bienes que se han entregado al cliente. ¿Ok? Si no se han entregado, entonces no hay un ingreso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, no siempre en un determinado periodo contable, no siempre hay todas las cuentas. Por ejemplo, si la empresa no tiene préstamos, entonces no habrá intereses por préstamos, con lo cual no habrá gastos financieros. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, dentro de cada de esas cuentas grandes de gastos de venta, gastos administrativos, hay unas subcuentas, hay unas fichas como más pequeñas que también tenemos que monitorearlas, pero digamos, no, la podemos memorizar de la siguiente manera. Por ejemplo, en gastos de venta, el, la, el primer y gran grupo de los gastos de venta son los gastos de personal. ¿De acuerdo? Los gastos de personal. ¿A quién están ahí? Están los vendedores. Están los vendedores, toda la gente que trabaja en ventas, en planificación de ventas, en ventas. Todos los vendedores y los que apoyan el trabajo de los vendedores están ahí. Y después están todos los servicios que son prestados por terceros, que no son trabajadores. ¿Y ahí quiénes están? Y que son servicios que los utiliza el área de ventas. ¿Quiénes? Ahí están todos los proveedores de publicidad y promoción. Todos los medios de publicidad están ahí, las agencias, todo eso está ahí. Después están los gastos de representación. ¿De acuerdo? Un gasto de representación es cuando se destinan recursos para visitar a un cliente, para agasajar a un cliente, etcétera, etcétera. Después están los gastos de viaje. Hay ocasiones donde el vendedor tiene que viajar para conseguir clientes. En las asesorías y las consultorías de marketing, cuando nosotros necesitamos contratar un freelance, un asesor, un consultor de marketing, también son gastos de ventas. ¿Ok? Después están los gastos de administración. Como hemos dicho, los gastos de administración son los gastos que están dirigidos a las tareas domésticas, que son distintos al costo de ventas y distintos al gasto de ventas. Y ahí tenemos, lo primero son los gastos de personal. ¿Quiénes están ahí? Toda la gente que trabaja en labores administrativas, que es trabajadora, personal. Por ejemplo, si tenemos el contador en planilla, es el contador. Si tenemos el abogado en planilla, es el abogado. Si tenemos al financiero en planilla, es el financiero, etcétera. ¿De acuerdo? El de recursos humanos, el de tecnología, todo eso está ahí. Y después están los servicios prestados por terceros para labores destinadas a administración. Por ejemplo, todas las asesorías y consultorías en temas legales y contables. Todo el tema de mantenimiento, reparaciones de los muebles, de las máquinas, etcétera, de las PCs, etcétera, de las instalaciones, de luz, agua. Después está el alquiler, ¿de acuerdo? Los servicios públicos, luz, agua, teléfono, los honorarios profesionales, los seguros, ¿de acuerdo? Las suscripciones, ese tipo de cosas están ahí. Los suministros, por ejemplo, si se usa, no sé, pues, cera para el piso o el café, el famoso café que se consume en las empresas, eso es un suministro, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso es el estado de resultados. Ahora veamos el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo es un reporte donde se registran las entradas y salidas de dinero. Aquí sí se registran las entradas y las salidas de dinero, plata, cuenta cash. Que estas entradas y salidas han ocurrido durante un periodo largo de tiempo. Puede ser un año, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Normalmente es un año. ¿De acuerdo? Entonces recordemos, por favor, ingresos y gastos es una cosa y estos van en el estado de resultados y entradas y salidas de efectivo son otra cosa, estos van en el flujo efectivo. Ojo, ¿de acuerdo? Insisto en este tema, ¿de acuerdo? Porque nosotros que no somos contadores, normalmente cuando nos dicen hay un ingreso, automáticamente lo confundimos con una entrada de dinero. O cuando nos dicen hay un gasto, automáticamente lo confundimos con una salida de dinero. Y no es lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, ¿qué cosa vemos aquí en el estado de flujo efectivo? Acá nos da información relativa al efectivo o al cash. Nos dice, por ejemplo, si el efectivo
aumentó o disminuyó en un determinado año o un determinado periodo. ¿Ok? Y por qué aumentó o disminuyó. ¿De acuerdo? Y cuáles exactamente han sido las entradas y las salidas de efectivo que hemos tenido, por qué razones. Entonces, tiene tres cifras importantes. Una primera que es una cosa que se llama el flujo del periodo. La segunda que es el saldo inicial del periodo. Ya, y el flujo del periodo tiene como tres componentes, ¿no? Flujo de operación, flujo de inversión y flujo de financiamiento, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, aquí están, ¿no? Aquí el flujo de operación. El flujo de operación es una cajita que está compuesto por entradas y salidas de efectivo. ¿Qué tipo de entradas? Bueno, las entradas y salidas son por conceptos propios del funcionamiento del negocio, ¿de acuerdo? Propio del funcionamiento del negocio. Por ejemplo, la entrada es el efectivo o cash recibido por la cobranza de los ingresos de cualquier periodo. Por la cobranza, o sea, entrada de efectivo de ingresos de cualquier periodo. Por ejemplo, si nosotros el año pasado le entregamos un video a un cliente y nos quedó debiendo 3.000 soles y esos 3.000 soles los cobramos en este año, eso es una entrada de dinero este año y no es un ingreso este año. Fue un ingreso el año pasado cuando le entregamos el producto al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en las entradas, aquí en el flujo de operación, las entradas son cobranzas por ingresos hechos en cualquier año, en cualquier momento de tiempo. Y igual las salidas. Las salidas son pagos por gastos que se han hecho en cualquier momento. Por ejemplo, si nosotros el año pasado adquirimos los servicios de un freelance y no nos gustó su trabajo, al final discutimos y nosotros este año recién hemos acordado pagarle, entonces aquí en este año tenemos que registrar una salida aquí de efectivo. Pero el gasto lo registramos el año pasado cuando el freelance nos terminó de dar su servicio. Bien o mal, pero nos terminó de dar un servicio. ¿Ok? Es importantísimo. Muy bien, la segunda cajita es el flujo de inversión. El flujo de inversión también tiene entradas y salidas de dinero, ¿de acuerdo? Las entradas de dinero, el flujo de inversión, es cuando nosotros vendemos activos fijos. Activo fijo. Por ejemplo, si una agencia de publicidad vende pues una computadora, vende su mesa, vende un aire acondicionado que ya no le sirve, vende, no sé, vende un software que ya no lo utiliza, entonces es cuando lo vende y le entra dinero, esa entrada de dinero va al flujo de inversión. ¿De acuerdo? Y en las salidas que van, en las salidas va el cash o el efectivo pagado cuando la empresa compra activo fijo. Cuando compra activo fijo, cuando está comprando una laptop, una cámara de fotos, una cámara de video, un software, etcétera, cuando compra algo que es un activo, entonces y sale dinero, las salidas van en el flujo de inversión. Finalmente, en el flujo de financiamiento, las entradas tienen que ver las entradas de efectivo es cuando los accionistas o el banco le dan dinero en efectivo a la empresa y las salidas es cuando la empresa les paga a los bancos o a los accionistas lo que les deben. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, esos son, no se olviden, el flujo efectivo tiene tres cajas. ¿De acuerdo? Y adicionalmente a eso, tiene un saldo inicial y un saldo final. ¿De acuerdo? Bien, vamos por acá, creo que tenemos una típica, acá tenemos mayor explicación de lo que acabo de decir y acá tenemos una típica
Esta es una típica estructura del estado efectivo, del estado de flujo efectivo. Entonces, para empezar, el estado de flujo efectivo tiene tres cajas. El flujo de operación, el flujo de inversión, el flujo de financiamiento. El resultado de estas tres cajas se llama flujo del periodo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, el flujo del periodo de esta empresa son 55.000 soles. El flujo de inversión son menos 74.000 soles y el flujo de financiamiento son más 55.000 soles. Más 55, menos 74, más 55, nos da 36.000 soles. ¿Qué significa esto? Significa que a la empresa las entradas menos las salidas de operación han sido 55.000 soles, ha generado un flujo de caja positivo. O sea, las entradas han sido mayores que las salidas de flujo de operación. También vemos que el flujo de inversión es negativo. Significa que las entradas han sido menores que las salidas. Y vemos que el flujo de financiamiento ha sido positivo. Significa que las entradas han sido mayores que las salidas. ¿Ok? Entonces, 36.000 soles, que es el flujo del periodo, más 100.000 soles, el saldo final son 136.000 soles. ¿Qué significa esto? Significa que la empresa empezó con 100.000 soles en su bolsillo, durante el año generó 36.000 soles y al final del año ha terminado con 100 más 36, con 136.000 soles. Es decir, ha aumentado o ha disminuido su efectivo. Ha aumentado su efectivo. Ha aumentado 36.000 soles. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha aumentado? Y entonces vemos que ha aumentado por el flujo de operación y ha aumentado por el financiamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ha disminuido por el flujo de inversión. Ahora vamos a empezar por aquí. Entonces la primera pregunta es, ¿el flujo de operación debería ser positivo o debería ser negativo? Y la respuesta es, si el flujo de operación, las entradas es lo que se cobra por las ventas y las salidas es lo que se paga por los gastos, entonces normalmente esto tiene que ser positivo. Cuando es negativo significa que se ha pagado más de lo que ha entrado. ¿Ok? Entonces eso no es normal. Será normal en el primer año de la empresa, cuando recién está en funcionamiento. Pero ya cuando la empresa pues tiene años funcionando, no es normal que su flujo de operación sea negativo. Ahora, con relación al flujo de inversión, con relación al flujo de inversión, ¿es normal que sea negativo? Entonces, la respuesta sí es normal que sea negativo. ¿Ok? Porque normalmente una empresa, cuando invierte en comprar activos fijos, sale dinero, sale efectivo. Una empresa normalmente no está vendiendo por ahí sus cosas. Es como en la casa. Imagínate que en la casa de repente tu hermano o tu hermana empieza pues a vender su laptop, su cama, la refrigeradora, el televisor. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás vendiendo esas cosas? Entonces, normalmente como la familia, cuando una empresa empieza a vender sus activos fijos, es porque las cosas no están bien, están mal y necesita tener liquidez, necesita tener dinero. Eso no es una buena señal. Y finalmente, el flujo de financiamiento. ¿Es positivo o negativo? Bueno, si es positivo, significa que ha entrado por parte de los bancos y por parte de los accionistas más dinero que el que ha salido. ¿Eso es positivo o negativo? Bueno, es positivo porque, ¿cómo se llama? Significa que los bancos y los accionistas todavía creen en la empresa y por eso están inyectándole más dinero. Entonces, desde ese punto de vista positivo. Pero si esto sucede siempre, sucede todos los años, entonces eso ya no es normal, ¿no? Esto es como, disculpen la analogía que voy a hacer, pues es como en la casa, cuando el hijo que ya tiene como 25 años le sigue pidiendo propina a sus papás todos los meses. Es decir, oye, papá, dame propina, porque significa que no es capaz de valerse por sí mismo. ¿Ok? Entonces mientras el flujo de financiamiento es normal que sea positivo durante los primeros años de la empresa, pero cuando ya la empresa está consolidada, ya no está normal. ¿De acuerdo? Muy bien. Y muy bien. Y finalmente tenemos el estado de situación financiera más conocido como balance general. ¿De acuerdo? Esta es una foto, porque esto nos muestra la situación en un instante del tiempo.
Nos muestra los activos, los pasivos y el patrimonio de la empresa en un momento de tiempo, por ejemplo, el 31 de diciembre, y específicamente a las 2 de la noche. O sea, hay un momento, o sea, no es cualquier día, cualquier momento del 31 de diciembre, no. Es a las 12 de la noche, al final del día. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el activo son todos los bienes tangibles o intangibles que la empresa posee en propiedad. ¿De acuerdo? ¿Qué significa en propiedad? Propiedad es cuando tú puedes demostrar que tú eres el dueño de algo. Por ejemplo, ¿cómo demuestras que tú eres el dueño del celular que tienes? ¿Cómo demuestras que eres el dueño de la laptop que tienes? ¿Cómo demuestras que eres dueño del carro que tienes? Porque existen documentos que acreditan que ese bien te pertenece. Por ejemplo, en el caso de un auto está la tarjeta de propiedad, que tiene que estar a tu nombre. En el caso de un celular o una laptop, hay una boleta, una factura, una boleta de venta que está a tu nombre. Si esos documentos no están a tu nombre, entonces tú no puedes decir que tú eres dueño de esos documentos. Lo mismo pasa con la empresa. Entonces, los activos son los bienes tangibles e intangibles que la empresa posee en propiedad. ¿Ok? Y se clasifican en dos. Activo corriente son los activos que la empresa consume en la operación diaria. Consume. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es como la casa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa se consume en la casa? Bueno, la comida se consume en la casa. La energía se consume en la casa. El agua se consume en la casa. El plan de datos se consume en la casa. ¿De acuerdo? Entonces, el dinero se consume en la casa. Entonces, todas estas cosas que se consumen en la casa son como el activo corriente, ¿verdad? Entonces, igual en la empresa, el activo corriente está formado por el efectivo, por las cuentas por cobrar y los inventarios. Todas esas cosas se consumen. En cambio, el activo corriente son las cosas que no se consumen. Por ejemplo, en la casa, el televisor, la refrigeradora, las camas, los muebles, esas cosas no se venden, no se consumen. ¿Ok? ¿No? Entonces, en una empresa, igual, en una empresa, eso se llama activo fijo o activo no corriente, y las empresas eso lo usan para fabricar, porque normalmente usa la maquinaria para fabricar los inmuebles, la maquinaria del equipo, usa para fabricar los productos o servicios que tiene, que vende. ¿De acuerdo? Y no, bueno, obviamente no se pueden convertir, no se pueden ni se deben convertir en dinero. Es como si nosotros empezáramos a vender en nuestra casa el refrigerador, el televisor. Cuando hacemos eso es porque la situación está muy mal. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces son los activos. ¿Y el pasivo qué cosa es? El pasivo son los conceptos que la empresa debe. O sea, debe significa que tiene una deuda. ¿De acuerdo? ¿Y a quién le debe una empresa? Bueno, una empresa le debe por sus proveedores, a sus trabajadores, al gobierno por los impuestos, a los bancos por los préstamos que le da, o a los accionistas por los dividendos que le debe. A nadie más. O sea, una empresa no le debe, por ejemplo, una empresa no le debe a sus clientes. A ver, no, no le debe a sus clientes. Una empresa, ustedes piensen en alguien que le dé la empresa y eso se clasifica en proveedores, trabajadores, gobiernos, bancos o accionistas. ¿Ok? Hay algunos casos excepcionales donde la empresa le debe a sus clientes, corrijo. ¿De acuerdo? Y es cuando, por ejemplo, los clientes pagan por adelantado. Cuando, por ejemplo, los clientes pagan por adelantado una campaña de publicidad, mientras que la empresa no le dé al cliente esa campaña de publicidad, esa empresa le está debiendo al cliente ese dinero que le ha adelantado. Por ejemplo, si hay un cliente que le paga por adelantado para que una empresa le haga un video, hasta que la empresa no le haga ese video, entonces la empresa le debe a ese cliente ese dinero que le ha adelantado. Ok, muy bien. Y bueno, entonces el pasivo se divide pues en pasivo corriente y pasivo no corriente. Hay un error, dice activo no corriente, a veces pasivo no corriente. Pasivo corriente son todas las deudas que la empresa tiene que pagar dentro del año siguiente al momento donde se tomó la foto. Si la foto se ha tomado el 31 de diciembre del año 2020, entonces los pasivos corrientes son todas aquellas deudas que tienen que ser pagadas durante todo el año 2021. ¿Ok? Por ejemplo. Y el activo corriente y el pasivo no corriente son todas las deudas que tienen que ser pagadas con posterioridad al año del momento donde se tomó la foto. ¿No? ¿Ok? Muy bien. ¿Y el patrimonio qué cosa es? El patrimonio es la parte proporcional del activo total, o
sea, activo menos pasivo, es igual patrimonio, que le pertenece a los accionistas. ¿De acuerdo? Y entonces acá tenemos que recordar una cosa. Una cosa es la empresa, otra cosa son los accionistas de la empresa. Son dos entes totalmente distintos. ¿Ok? Por ejemplo, si tú decides tener tu empresa, tu agencia de publicidad, y tú decides hacer un aporte de capital de tu laptop, cuando tú haces eso, haces ese aporte de capital de tu laptop, aporte de capital significa ceder en propiedad. Significa que el propietario de esa laptop ya no eres tú, es tu empresa. Entonces tu empresa tiene vida propia, tienes un ente jurídico con vida propia e independiente de ti como persona natural. ¿De acuerdo? Entonces una cosa es la empresa, otra cosa son los accionistas de la empresa. ¿Okay? Y dentro de eso hay dos cuentas específicas. Una que ella se llama capital y otra cosa que se llama resultados acumulados. En los resultados acumulados se registra, se acumula la ganancia o la pérdida que genera año tras año, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que el primer año de funcionamiento de la empresa generó una pérdida de 3.000 soles. Bueno, entonces los resultados acumulados, esto es como empiezan con menos 3.000 soles. El año siguiente, la empresa genera una ganancia de 3.000 soles. Van a la bolsa. Entonces, si en la bolsa había menos 3.000 y ahora hay 3.000 más, significa que la bolsa está en cero. Entonces, los resultados acumulados es como la barriga de los que somos gorditos, ¿no? Entonces ahí vamos acumulando todas las ganancias o nos vamos adelgazando por las pérdidas que tiene la empresa. ¿Ya? Muy bien. De aquí, de esa bolsa, también salen los dividendos. Los dividendos es los beneficios que se reparten a los accionistas producto de las ganancias. ¿De acuerdo? Entonces, de esa bolsa, en esa bolsa van las pérdidas, van las ganancias, pero también de esa bolsa se sacan los dividendos. ¿Ok? Muy bien. Esta es una estructura típica de nuestra situación financiera. Es como un rompecabezas. Este es más facilita de aprender. Acá está el activo, acá está el pasivo y por acá está el patrimonio. El activo tiene dos partes, activo corriente y activo no corriente. El pasivo tiene dos partes, pasivo corriente y pasivo no corriente. Y el patrimonio tiene una sola parte. Ahora, dentro de cada una de estas partes van cuentas contables, que hay que aprenderlas de memoria. ¿Ok? Pero es facilito. Estas son las cuentas contables que sí o sí tenemos que aprendernos que pertenecen a nuestra situación financiera. Por un lado tenemos el efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario. ¿De acuerdo? El efectivo, cuando una pequeña tingencia, cuando hablamos aquí de efectivo, no solamente estamos hablando del dinero contante y sonante, sino también estamos hablando de todo lo que la empresa tiene guardadito pues en su cuenta corriente en el banco, en su cuenta de ahorro en el banco. O sea, todo lo que es la empresa le puede echar mano y convertirlo en dinero, en cash, en forma inmediata, está ahí. Entonces, es efectivo, es lo que tiene en dinero, en soles, en dólares, en lo que sea, y también lo que tiene en las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro bancarias. ¿Ya? Después están las cuentas por cobrar, que es la cantidad de dinero que terceros le deben a la empresa. Después está el inventario. ¿Ok? El inventario. El inventario está formado por digamos, materias primas, insumos, producto terminado. Es todo esto se va a vender. Esto se vende. Una empresa de servicios no tiene inventario. Una empresa de servicios no tiene inventario, ¿no? En cambio, una empresa que Plaza B, Awon, que compra y vende, justamente vende inventario, ¿de acuerdo? Y las fábricas, digamos, una fábrica que hace polos, camisas, lo que hace es compra algodón, hilo, lo transforma y genera las prendas de vestir. Entonces, eso tiene inventarios. Aquí, después, acá tenemos los inmuebles, la maquinaria y el equipo. El activo fijo, esto se conoce como el IME. IME. I de inmueble, M de máquina, E de equipos. Y la depreciación acumulada, que es el envejecimiento acumulado que tiene toda esta maquinaria y todo este equipo. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a explicar después. Y por acá tenemos el pasivo corriente. Y acá están los 4 o 5 tipos de deudores, de acreedores de una empresa. ¿De acuerdo? O sea, organizaciones a los que la empresa debe. Le debe a sus proveedores, le debe al Estado, le debe a sus trabajadores, le debe a los bancos y acá falta una que es la que le debe a los accionistas, dividendos por pagar. Ok, y acá
el total de patrimonio que tiene dos cuentas, capital y los resultados acumulados. Aquí hay. Esto en realidad consideren estas dos como una sola. ¿Ok? Muy bien. Acuérdense, acá hay una cosa que se llama la ecuación contable. Y la ecuación contable nos dice que el activo siempre tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Siempre. ¿Ok? Si esto no se cumple, entonces este reporte está mal hecho. ¿Ya? Muy bien. Eh, bueno, ya le dije que hay que memorizar. En activo corriente van tres cuentas contables, o fichas, como queramos llamarle: efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. En el activo no corriente van dos fichas: IME, inmueble, maquinaria y equipo, y depreciación acumulada, que siempre va en negativo, como ustedes pueden ver. En el pasivo van cinco: cuentas por pagar a proveedores, salarios por pagar, impuestos por pagar, intereses por pagar, obligaciones por pagar. Ok, no siempre hay no siempre hay estas fichas. Por ejemplo, si la empresa no le debe dinero a los trabajadores, entonces salarios por pagar no aparece. ¿De acuerdo? O si la empresa es una empresa de servicios, no tiene inventarios. ¿Okay? Muy bien, entonces eso es lo que les quería contar con relación a recordar los estados financieros. Muchas gracias.